damos cuenta no nos damos cuenta del privilegio que tenemos. Jorge lo dijo recién, porque yo lo digo permanentemente: nosotros somos ricos, somos de la parte del mundo rica. ¿Cuál es la parte del mundo rica? La que puede comer más de una vez al día. Y todos hemos desayunado, y el que no desayunó viene porque está haciendo dieta, y ha almorzado muy bien, y ahora dentro de un rato todo le va a empezar a doler el estómago pensando en la comida que la señora va a hacer o quedó del mediodía. Pero todos comemos. Y el hecho de comer todos los días más de una vez nos convierte en ricos. Aunque usted sabe que no es el más rico del mundo, usted es mucho más rico que la gran mayoría de la población mundial. Así que voy a dar este mensaje. ¿Qué es la pobreza? Pobreza es hambre. Pobreza es falta de techo. Pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un doctor. Pobreza es no tener acceso a la educación y no saber leer. Pobreza es no tener trabajo. Es temer el futuro, vivir un día a la vez. Pobreza es ser sometido, no tener libertad ni derechos. Podemos tener tres acercamientos a la pobreza. El primero es un acercamiento racional. Es una mirada fría, estadística de lo que pasa en el mundo. En el día de hoy se calcula que hay 6.000 millones de personas. En el año 2015 se calcula que va a haber 7.100 millones de personas. Pero estamos en cerca del 2000, somos 6.000 millones de personas. 5.200 millones de personas son considerados pobres. Usted es uno de los 800 millones de personas que es rico. Y a pesar del crecimiento de la economía del mundo globalizado, cada vez hay más pobres, porque los países que crecen son pobres. De estos 1.100 millones que va a crecer el mundo del año 2000 al 2015, el 97% van a ser en países en vías de desarrollo, en países pobres. La pobreza está caracterizada por la desnutrición, las enfermedades epidémicas, la mortalidad infantil, la falta de educación, la falta de expectación de vida. Por ejemplo, el acceso al agua potable. Nosotros abrimos la canilla y tenemos agua y pensamos que todo el mundo tiene eso. Más del 60% de la población no tiene agua potable y más del 80% de la población del mundo no tiene servicios sanitarios. Por eso la gente se muere de epidemias. Lo más tremendo en esto de las estadísticas es mirar esta estadística. 1/5 parte, de la cual nosotros somos parte, consume 4 o 5 partes de la riqueza del mundo. Los que tienen un poco de conocimiento estadístico, lo pueden entender. Y le dejamos a la otra 4/5 parte, solamente 1/5 parte de recursos para que puedan vivir. Así es la injusticia en la distribución de los bienes que Dios le ha dejado al mundo. Así que podemos hacer un acercamiento racional, pero podemos hacer un acercamiento emocional. Cuando venía para acá con Noemí, pero una cosa sorprendente, acá en Marcos Sastre y López de Vega, 2 chicos, no estaban muy hambrientos, andaban pidiendo dinero. Todo el tiempo estamos viendo chicos que piden plata. Dicho sea de paso, por el consejo de una persona que vino del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me dijo que no hay que darle, porque cuando uno le da, y esto es lo que le sale el corazón a uno alimenta el circuito que produce que cada vez haya más. Pero eso lo vemos. Pero los chicos pidiendo plata, por ejemplo, esto no me impresionaron, pero cuando vemos a la gente miserable, esa foto que me impactó, que me hizo que con Miguel orara por la gente como perros, metiéndose en la basura para ver qué comer. Decimos, ¿qué es la pobreza? Muchas personas viven escarbando basura y nos produce una fuerte emoción. Así que miramos racionalmente, miramos emocionalmente, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Dios. Porque la palabra de Dios nos puede mostrar qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que pensar, cómo es que Dios piensa acerca de los pobres. ¿De qué lado está Dios? ¿Está del lado de los ricos o de los pobres? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ahora, cuando uno hace esta pregunta, tiene que ser honesto y tiene que dejar que la Biblia le hable sin falsas interpretaciones.
Porque ustedes van a escuchar, y en este fin de semana va a haber una cruzada acá muy cerca, en un estadio de fútbol, en donde el que viene a predicar va a tratar de explicar que la bendición y el Rolex que tiene es resultado de la bendición de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios descubrimos que Dios no está del lado de los ricos, Dios está del lado de los pobres. El mejor lugar donde empezar es el Salmo 113. Dios reina en las alturas y desde allí contempla los cielos y la tierra. Dios gobierna con poder sobre todas las naciones. No hay nada que se compare con nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Pero miren lo que dice. A la gente pobre y humilde la saca de la miseria y le da un sitio de honor entre la gente importante. A la mujer que no tiene hijos le concede 2 alegrías, llegar a ser madre y tener un hogar. Alabemos a nuestro Dios. El salmista aquí nos está ayudando a entender quién es Dios, cómo es el Dios al que nosotros adoramos. No es alguien que está en el cielo, que reina y que es exaltado por todas las naciones. Es cierto que eso sucede. No es alguien que solo mira desde un lugar, desde los cielos, qué es lo que le pasa al mundo con una suerte de indiferencia. Por el contrario, nuestro Dios es alguien que mira con compasión entre la profundidad de la miseria humana, mira al hombre caído en un pozo de desesperación donde el hombre está atrapado. Y el texto dice que Dios es el que nos levanta al pobre del polvo y lo lleva a lo más alto y lo hace sentar como un príncipe. Y pone como ejemplo el salmista acá que Dios tiene compasión de las mujeres estériles y las convierte en madres felices. Y el salmista termina diciendo, no hay Dios como este Dios. Dios no, si viniera a la tierra, no sería a sacar foto con la revista Cara a ver quién es más famoso o más exitoso o tiene más dinero. Si el Señor estuviera aquí, no estaría en esas fiestas de lujuria y de malgasto de lo económico. Jesús estaría con los pobres. Él se identificó con los pobres. Y Él dice que quiere levantar al pobre y transformarlo. Mire lo que dice la canción de Ana que escribió esta mujer estéril a la que Dios le permitió tener un hijo. Ella compone una canción y hablando de Dios dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar, es decir, donde del pobre iba así como el basurero, y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Esta es la idea de Dios. En el Magnificat, la Virgen María, cuando recibe la Anunciación, ella compone una canción que dice, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Estos pasajes y muchos otros en toda la Biblia nos hablan cuál es el corazón de Dios. Que el rico va a ser empobrecido y que el pobre va a ser bendecido. El que está bien alimentado va a ser despedido sin nada y al pobre se lo va a saciar de cosas buenas. Los reyes van a ser echados y los humildes van a ser levantados. Este es el Dios en el que nosotros creemos. Sus pensamientos no son los nuestros, el pensamiento de Dios no es el pensamiento de la gente común. Dios cuando vino, el Señor cuando vino hizo afirmaciones absolutamente contrarias a los que nosotros pensamos. Él dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando el Señor vino, no solamente enunció lo que la gente o los discípulos debían hacer, Él mismo es un ejemplo de humillación y el mejor pasaje que tenemos es Filipenses capítulo 2 del versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor no enunció simplemente su amor a los pobres, lo demostró con su ejemplo de entrega y renunciamiento. Así que podemos mirar el tema de la pobreza de una perspectiva racional, de una perspectiva emocional y también de una perspectiva bíblica. Ahora, ¿quiénes son los pobres? En el Antiguo Testamento encontramos por lo menos 6 palabras que nos muestran o nos tratan de hablar de los pobres. Se repiten más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Y agarrando todas esas palabras podemos hacer una división en 3 grupos. En primer lugar, los pobres indigentes, son los que no tienen comida, que no tienen abrigo, que no tienen techo. Muchas veces esa pobreza es resultado del pecado, es resultado de la pereza, es resultado de meterse en deudas y no poder pagarlas. El libro de Proverbios está lleno de consejos para esta clase de personas. Por ejemplo, el perezoso es exhortado a mirar cómo trabajan las hormigas, para ser sabio. Es decir, el perezoso, mira cómo trabajan las hormigas, trabajan y guardan para el invierno. Muchas razones hay por esta pobreza, el pecado, los vicios, la codicia, el alcoholismo que lleva a la gente a que caiga en esa pobreza. También la pobreza de una nación es resultado del pecado, porque Dios le prometió a las naciones que si le obedecían y le honraban, Él les iba a dar todo lo que necesitaban, pero las naciones, como naciones, le han dado la espalda a Dios, y ustedes pueden ver naciones llenas de riquezas, llenas de gente pobre. ¿Quiere que le mencione alguna muy cercana? Ahora, en general, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del pobre, se habla como un pecado de la sociedad, algo que tiene que ser abolido, algo que no debe ser tolerado. Cuando se habla de los pobres se incluye a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y se les dice en la Biblia a los del pueblo de Israel, aquellos que recibieron en primer lugar la palabra de Dios, que debían todos los pobres ser cuidados. Se dice muchas veces, no endurezcas tu corazón al pobre, ni cierres tu mano contra ellos, sino que vos lo tenés que ayudar, ser generoso, para ayudar a aquellos que no tienen que comer. Ustedes saben que los diezmos que se levantaban en la ofrenda eran para sostener a la clase sacerdotal, los levitas, pero también eran usados para ayudar a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. En el Antiguo Testamento se le dice a la persona, si vas a prestarle algo a un necesitado, nunca le cobres intereses. Se le dice también a las familias, tenés que cuidar si hay pobres en tu familia. No te desentiendas si tenés un pariente lejano pobre, es responsabilidad tuya cuidarlo. Se le dice a los patrones que deben pagar el sueldo lo más pronto posible, si es posible, el mismo día que el obrero trabajó. Los granjeros se les dice, no cosechen todo el terreno que ustedes sembraron, dejen algunas cosas en el borde para que los pobres puedan venir y agarrar esas espigas que no fueron levantadas. Es más, dice, si vas con la cosechadora, no sé cómo sería una cosechadora, cegar ¿cómo se llamaba? La hoz. Con la hoz iban cegando y quedaba algo atrás. No vuelvas atrás a buscar lo que se te cayó, déjalo, eso es para los pobres. Le dice, si vas a sacar aceitunas de los olivos, hacerlo una sola vez, dejarle que la segunda y la tercera vez lo puedan hacer los pobres. Estas son todas ordenanzas que Dios le dejó al pueblo de Israel por la preocupación, el amor de Dios por los pobres. Es más, una vez cada 3 años, 1/10 de la producción se daba a los pobres. Por eso cuando alguien pregunta, dice, ¿cuánto daba un judío? ¿Sabe cuánto daba por año? De todo el 23% de lo que ganaba. El 10% para la iglesia, el 10% para el gobierno, que son los impuestos, y un 10% dividido en 3 años, o sea, un 3% para los pobres y los huérfanos.
Así que todo el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas, de indicaciones, de mandamientos. Cuidá a los pobres, ellos son parte de tu responsabilidad. Yo tengo amor especial por los pobres, esa es la mente de Dios. Cuando el Señor Jesús vino, puso en la práctica todas esas enseñanzas. Y Él le dio de comer a los hambrientos. Se preocupó por los más necesitados. Y le dijo a sus discípulos que vendieran todo lo que tenían y se lo entregaran a los pobres. Y les dijo también que tenían que alimentar a los que no tenían comida. Pero después al final le dijo, si ustedes alimentan a alguien hambriento, si visten a alguien que está desnudo, si reciben a su casa a alguien que no tiene vivienda, si visitan a los enfermos, cuando ustedes están haciendo eso para una persona, me lo están haciendo para mí. Así que están los pobres, ¿cómo eran los pobres? Indigentes, perdón. Ahora también están los pobres oprimidos, hay otra clase de pobreza en el mundo. Y es el resultado de la injusticia social. Yo no sé si mencioné ya hace unos días aquí, pero leí en el diario de La Nación un artículo acerca del genocidio que se está produciendo en este mismo momento en Sudán. Los musulmanes árabes matando a los musulmanes negros. Millones están muriendo. Hay esclavitud en Sudán, hay esclavitud en Brasil. Nota del diario de La Nación de hoy, 14 millones de personas trabajando en esclavitud. Hay esclavitud en la ciudad de Buenos Aires, inmigrantes ilegales que no pueden salir, que apenas se pueden levantar de la máquina de coser para ir al baño. Hay esclavitud. ¿Y qué dice Dios de esta clase de esclavitud o de esta clase de pobreza? Salmo 109:31. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para liberar su alma de los que le juzgan. El Salmo 140:12. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Dios se pone al lado de los pobres, siempre. Moisés le ordenó, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. En el libro de Levítico se dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. En el Salmo 82 se le da consejos a los jueces de cómo deben dictar sentencia, y les dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Y esto es lo que hicieron los profetas. Elías se paró frente al rey Ahab y lo reprochó haber matado a Nabot y haberse quedado de su viñedo. Amós fustigó a los líderes por trampear a los pobres y negarle justicia a los oprimidos. Jeremías denunció al rey Jehoiakim por usar mano de obra forzada para construir su palacio. Podríamos abrir la Biblia y encontrar todos los profetas señalando el pecado de los reyes que abusaban de su poder y esclavizaban a la gente para su propio beneficio. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, que entendamos que no tenían el Nuevo Testamento para ver, a ver qué escribió Pablo, no tenían eso. Leían el Antiguo Testamento y cuando empezaron a escribir, tenemos el libro de Santiago, un pasaje muy fuerte. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros.
Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Llorad, le dice el apóstol, a los ricos de este mundo, indiferentes, y que oprimen al pobre. Llorad, ya se viene sobre vosotros el castigo de Dios. Y quizá lo que podemos decir, ¿y esto cómo se soluciona? Y entonces aparece el pasaje de Isaías en donde se nos habla que va a haber un día, va a haber un momento en que Dios va a instaurar su reino eterno y el Mesías, nuestro Señor Jesús, va a venir a reinar. Y Isaías lo describe así. En el capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el de temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y fidelidad ceñidor de su cintura. No solamente Dios se preocupa de los pobres indigentes, también tiene una especial preocupación de los pobres oprimidos. Hay una tercera clase de pobres. Son los humildes de espíritu, los pobres en espíritu. Son los que necesitan a Dios. Dado que Dios socorre a los destituidos y defiende a los oprimidos, esto produce, en la mayoría de los casos, que los que más se humillan delante de Dios son los pobres. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque cuando el hombre está oprimido, está sin poder darle de comer a sus hijos, abre su corazón en muchos de los casos y busca, Señor, ten misericordia. Y Dios dice el texto, escucha, esa oración llegó al trono de Dios. Ojo ricos. Gracias. Primero. Perdón, nunca hago esto, pero todos saben que el Lotrial produce esto. Los que se ríen es porque tienen alta presión y entonces saben que no me gusta hacer esto, ustedes ven que nunca lo hago, porque me parece una falta de respeto que yo pueda tomar agua y ustedes no puedan tomar agua, por eso nunca tomo agua en público, pero en este momento gracias porque lo necesitaba. Estamos allí con los pobres en espíritu. El salmo que quizá mejor describe esto es el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que le miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mire lo que dice ahora, este pobre en espíritu, clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Gloria a Dios. Dios se preocupa de los pobres indigentes, de los pobres oprimidos y también se preocupa de los pobres en espíritu. Ahora hay buenas noticias para los pobres. No tenemos que tener, hermanos, Dios nos libre de tener un espíritu de juicio, de crítica, denostar al que está necesitado. A veces cuando vemos un pobre nos sale, porque tenemos la mente no muy sana, es un vago, por algo está así, nunca quiso trabajar, vaya a saber lo que hizo. El Señor nos dice, tengan cuidado en juzgar, tengan mucho cuidado en juzgar, especialmente a los pobres. ¿Por qué? Porque en todos los casos, dice, Dios levanta al pobre del polvo.
y avergüenza al soberbio. Ahora, ¿cómo enfrenta Dios esto? A la pobreza material la enfrenta y la denuncia como un pecado, pero a la pobreza espiritual el Señor la recibe, para Él es una virtud que aprueba el ser humildes de corazón. Así que a estas pobrezas Dios las encara de manera diferente. A la pobreza material y a la pobreza de la opresión, el Señor dice, ojo, Dios, odio yo eso, luchen contra eso. Lo que hoy hicimos es muy poco. Usted dirá que no hicimos nada. Empezamos a orar. Mejor lo que hicimos hoy que no hubiéramos hecho nada. Empezar a meternos en la cabeza. La pobreza del mundo también es responsabilidad mía. Empecemos a orar, empecemos a preocuparnos por eso. Nos llama la atención el pasaje siempre de Lucas 4 y nos preguntamos de qué pobres el Señor estaba hablando allí. Cuando Él dice por sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No solamente el Señor se preocupaba de los pobres materiales, se preocupaba de los pobres espirituales. Y la Iglesia debe hacer ambas cosas. En primer lugar, la Iglesia debe estar comprometida en darle a los pobres espirituales el mensaje redentor del Evangelio. Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Prediquemos la palabra de Dios porque hay gente que está humillada delante de Dios y está buscando y no sabe a quién ir. Y es nuestra responsabilidad. ¿A quién Dios va a escuchar? ¿Va a escuchar al religioso, como la parábola del fariseo y el publicano? No. Escucha al pobre que viene con toda su maldad y su miseria y su pecado y se tira, se postra en el templo de Dios y dice, Dios mío, sé propicio de mí, un pecador. Por eso el Señor Jesús, la primera frase del Sermón del Monte, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que nuestra responsabilidad indelegable es darle el mensaje de redención a los pobres espirituales. Pero en segundo lugar, la Iglesia debe proclamar buenas nuevas a los pobres materiales, debe aceptarlos en la comunión, debe recibirlos en su familia, debe compartir sus problemas. Es más, una iglesia no debería tolerar la pobreza de indigencia en ninguno de sus miembros. La iglesia debería ser el único lugar en donde una persona pobre encuentra que alguien le comprende, que alguien se pone al lado de él y que alguien le ayuda a solucionar su necesidad. Esto es lo que sucedía en la primera iglesia, dice el texto, que no había necesidad entre ellos porque todos compartían lo que habían recibido. Y el texto que más nos viene a la mente en este momento es Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que hacemos. Somos ricos, pero vivimos en un mundo de pobreza creciente. Nuestro país está mostrando las mismas señales que muestra el mundo. En el año 1960, la diferencia entre los 20 países más ricos y los 20 países más pobres era de 15 veces. En el año 2000, la diferencia entre los 20 países más ricos y los 20 países más pobres de 30 veces. Los sueldos que nosotros tenemos como ricos cada vez se alejan más de los sueldos que tiene la gente pobre. Y nosotros nos enfrentamos a esta realidad, nos enfrentamos a que Dios ama a los pobres. Y si, ¿qué hacemos? Yo voy a presentar 3 opciones en esta noche. La primera opción es que todos nos hagamos pobres. Y el ejemplo que voy a utilizar es el ejemplo del Señor Jesús.
Cuando los discípulos le decían a los creyentes griegos que tenían que ofrendar para los creyentes de Judea que estaban pobres y que estaban pasando hambre, los exhortan y los motivan con estas palabras: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sobre esta afirmación los discípulos basaron el pedido de ayuda para los pobres. Ahora uno se pregunta, ¿el apóstol Pablo le estaba pidiendo a los creyentes que se despojaran de todas sus posesiones para ayudar a los de Judea? ¿Nos está sugiriendo a nosotros que hagamos lo mismo? ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de Jesús. El Señor Jesús nació despojándose de todo, como leímos ahí en Filipenses capítulo 2, y vivió una vida de pobre. Si bien ya de adulto formó clase de la, digamos, de la sección o del nivel social artesanal, o sea que no era un pobre indigente, sino era un pobre que trabajaba porque era carpintero. Pero cuando él se dedicó al ministerio fue pobre. Dijo en un momento: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Señor se hizo pobre. Y lo enseñó luego. Y le dijo a sus discípulos cosas muy fuertes. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Simón y Andrés dice: dejándole todo le siguieron. Mateo dice: dejándole todo le siguió. Insistió el Señor en esta verdad. Cuando se encontró con el joven rico le dijo, mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Y los discípulos que habían dejado todo dicen: Señor, es difícil esto, nadie nos va a seguir, nadie te va a seguir si hay que dejar todo. Y Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿El Señor espera eso de nosotros? ¿Espera que abandonemos todas nuestras riquezas y le sigamos? Esto es lo que le dijo a sus discípulos y sus discípulos lo hicieron. Es una regla universal. Estamos haciendo mal al nosotros tener propiedades y acumulando riquezas. El Señor dice en varios pasajes, no muestra que esto es una ordenanza universal, porque, por ejemplo, tenía un discípulo que se llamaba José de Arimatea, que era rico y era discípulo de Jesús, y el Señor no dijo nada. Cuando Zaqueo se convirtió, devolvió cuatro veces lo que había robado y la mitad de lo que le quedó se lo dio a los pobres. Quiere decir que el Señor vio bien que se quedara con la mitad del resto después de haber devuelto todo lo que había robado. El Señor utilizó muchas veces este tipo de frases, lo que se llama hipérbole. No voy a hablar de eso para no extenderme. Son exageraciones. Por ejemplo, en un momento dice: si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si todos hubiéramos obedecido ese texto literalmente, hoy estaríamos acá con un bastón blanco y los perros trayéndonos a la reunión. No quedaría ninguno acá con ojos. Son hipérboles, exageraciones para afirmar una verdad. Y otra hipérbole es esta: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Que yo tengo que odiar a mi familia? No, lo que te está diciendo es esto: poné primero el reino de Dios, poné primero a Dios y poné todos los demás en segundo lugar. Así que tenemos el ejemplo de Jesús, las enseñanzas de Jesús y la vida de la primera iglesia. En la primera iglesia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Algunos se preguntan: ¿es este un modelo que debemos seguir hoy? ¿Este es un modelo que la iglesia debe copiar? ¿Todos los cristianos hacían lo mismo? No. Lo que debemos copiar es, sí, como esa primera iglesia, ser lleno del Espíritu Santo y estar preocupados y amándonos los unos por los otros. Pero es claro en el relato de Lucas que no todos vendían las propiedades, porque la iglesia se reunía en la casa de los creyentes. Es decir, había creyentes que se habían quedado con la casa. El pecado de Ananías y Zafira no fue no vender la casa, sino mentir.
Así que el Señor te dice, tenés propiedades, si querés venderla, vendela. Si querés dedicarte a servir al Señor y despojarte de todo, lo podés hacer. Ah, ¿quién hizo eso? Y bueno, el último que hizo eso, San Francisco de Asís. No, muy simple. Los misioneros de nuestra iglesia abandonaron sus negocios, sus profesiones, sus carreras y dijeron, no vamos a aferrarnos a esto y vamos a salir de misioneros a donde el Señor nos mande. Así que la primera opción es hacernos pobres. ¿Cuántos se aceptan esta opción esta noche? Yo me imaginaba que ninguno, no importa. La segunda opción es seguir siendo ricos. Porque muchos dicen, pero mire, la riqueza es el resultado de la bendición de Dios. Yo me porté bien, entonces Dios me bendijo. Bueno, no siempre es así, ¿eh? Pero es cierto, Dios promete bendiciones a su pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te portás bien, te va a ir bien. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Qué bueno si la Argentina hubiera obedecido al Señor, nunca hubiéramos estado endeudados. Las bendiciones que Dios profete son espirituales. El problema es que cuando nos aferramos a las riquezas no podemos ser generosos. Cuando nos aferramos a todas las cosas que hemos podido alcanzar, no podemos amar a Dios en primer lugar. Miremos lo que Pablo le dice a Timoteo: adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que tienen. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mandales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen, así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Pablo no le dice a los creyentes que dejen de ser ricos, al contrario, les dice que sean más ricos, pero no ricos en posesiones, sino ricos en buenas obras. Y Pablo le dice, tengan cuidado con las posesiones materiales porque conllevan dos grandes peligros. El primer peligro es el orgullo. Cuando uno tiene, mira con desprecio al que no tiene, ¿o no? Cuando vos te pudiste comprar la remera con la marca de moda y llegaste al club, a la escuela, o el reloj, o el auto, o la casa, y mirás al pobre tipo que tiene la misma marca pero que la compró en la Salada, y decís, pobrecito. El tener riqueza promueve el orgullo. Y esto se infiltra muchas veces en la iglesia, y Santiago es durísimo con esto, ¿eh? Hermanos míos, ustedes que han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Escuchen esto, olvídense de la riqueza. Olvídense que a veces discriminamos porque la gente es más rica o más pobre. A veces discriminamos porque es más linda y más fea, porque es más joven o más anciana, porque usa mejor perfume o no usa ningún perfume. No deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico, vestido con ropa cara y con un anillo de oro, entra en donde ustedes se reúnen. Y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastadas. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie, o sentate en el suelo. Miren, los pibes que están sentados en el suelo no fue porque se lo dijimos nosotros, Serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza.
y para que reciban el reino que Él le ha prometido a los que le aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice que debemos amar a los demás tanto como nos amamos a nosotros mismos. Pero si ustedes le dan más importancia a una persona y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Como diría el sacerdote católico, es palabra de Dios. ¿Saben que pecamos mucho cuando termina la reunión y saludamos más a uno que a otro? ¿Saludamos mejor a uno que a otro? Hoy lo dije, lo voy a volver. Hay algunos que a mí me saludan con mucho cariño y hacen diferencia. Me tienen que saludar a mí igual que saludan al último de los hermanos. Pues saludamos con el que nos queremos congraciar, saludamos con el que queremos estar bien, saludamos con el que es parecido a nosotros y no tratamos igual a todos. ¿Qué dice el texto? Están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Peligro del orgullo. El segundo peligro es el materialismo. Cuando uno tiene riquezas, cae en la tentación de confiar en las riquezas. Y el texto te dice, no confíes en la riqueza, porque no sabes cuánto te van a durar. ¿Se acuerdan en el año 2000? Todos los que tenían la plata guardada, si tengo $30.000 en el banco. ¿Y? Se fue. Ahora le podía contar historias de gente que ha sido muy rica, y ustedes lo deben saber, que de un día para otro, por un cambio de política o por alguna situación, quedaron en la nada. Y el Señor nos dice, no confíes en el dinero. Tener dinero es ser rico. Ser materialista, el peligro es confiar en el dinero, en las posesiones. Quédese tranquilo, yo ya estoy hecho. Ya me arreglé, y toda mi familia va a estar bien. Necio. Le dijo el Señor Jesús, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tenés, ¿de quién será? Así que la primera cosa, hacernos pobres no ha tenido mucho éxito. Seguir siendo ricos es peligroso. ¿Cuál es la opción? La tercera opción. Dice, ser generosos y vivir contentos con lo que tenemos. Dice el texto de 1 Timoteo 6, advierte a los ricos de este mundo que se hagan ricos en buenas acciones, que sean generosos. Dile que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da de todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Es decir, el Señor te dice, no es que si sos generoso no vas a disfrutar. Al contrario, yo me voy a preocupar de que disfrutes bien de la vida, si sos generoso. Así que la opción no es vender todo y hacernos pobres y salir, qué sé yo, como San Francisco de Asís, a vivir en el bosque. No, ¿qué bosque acá? En el bosque de jungla, en el cemento. No vendás todo. Pero no sigas confiando en las riquezas, empezá a ser generoso. Señor, quiero ser rico en buenas obras, así puedo aprender a disfrutar de la vida, porque la generosidad te lleva a vivir con contentamiento, a estar contento con la vida. 1 Timoteo capítulo 6 dice, por supuesto la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque hay creyentes que son creyentes, pero como no están contentos con lo que tienen, no es la vida de ellos mucho mejor que la de los de la calle, que todos están desesperados por tener un poco más. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y al morir tampoco podremos llevarnos nada. No sé si sabía eso.
Así que debemos estar contentos si tenemos comida y ropa. ¿Tener ropa hoy? Sí. Yo no veo ninguno desnudo acá. Y alguno viene medio desnudo, pero por el calor. ¿Tenés comida? Dalo por hecho, seguro. Ya te empezó a doler el estómago, a mí también. Ya uno empieza a imaginarse lo que va a comer. Pero los que solo piensan en ser ricos, caen en la trampa de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Acá el apóstol, no hace falta hablar mucho. Leemos esto y decimos, pero este tipo, yo no sabía que la Biblia hablaba de esto. Sí, la Biblia habla mucho más del dinero que de la oración. Alguien dijo, Schopenhauer dijo, la codicia es como el agua de mar. Cuanto más bebés, más sed tenés. Y el Señor dice, guardaos de toda codicia. Y el apóstol dice, la codicia es un pecado. ¿Por qué? Y aquí Pablo dice en Timoteo, porque termina en problemas y sufrimientos. Porque en definitiva, la vida es el pasaje entre una desnudez a otra desnudez. Nacimos desnudos, nos vamos desnudos. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y al morir tampoco podremos llevarnos nada. Así, ¿cuál es el modelo? Así que debemos estar contentos si tenemos comida y ropa. Hermano, el creyente, y más nosotros que somos ricos, debemos estar contentos. Usted, si empieza a pensar en tener una casa mejor, un auto mejor, un reloj mejor, usted siempre va a vivir amargado. Pero no estoy hablando de la mediocridad de uno quedarse. Si tenés como ayer veía, un Renault 4, que fue mi primer auto, y bueno, ya pensé en cambiarlo, ¿no? Nadie te va a decir nada. Si no te compres un AMI 8, de paso. Comprate un buen auto, comprate lo que puedas, lo que el Señor, si vos sos generoso, el Señor te va a poder, no importa la marca que tenga. Lo peor que te puede pasar es, teniendo lo que tenés, estar siempre con, si yo me hubiera comprado otra cosa, si yo tuviera plasma en vez de un miserable televisor de 29 pulgadas. Está contento y sé generoso. Hermanos, ese es el modelo bíblico. No vamos a cambiar el mundo, pero si como iglesia y como creyentes empezamos a mirar la pobreza y la riqueza desde la perspectiva de Dios, nuestra vida va a ser enriquecida. Vamos a empezar a dar, no a acumular, a dar. La acumulación de riquezas es un pecado. Yo dije esto en un simposio, en ¿cómo se llama? Un Ateneo, y estaba allí el embajador argentino ante las Naciones Unidas en la época de Menem, Cárdenas. Se enojó, me increpó en público. Era pleno año 2000. Y yo le respondí con la parábola del buen samaritano, y después salió publicado lo que yo le dije en La Nación. El buen samaritano, los ladrones dicen, lo tuyo es mío y te lo saco. El sacerdote y el levita dice, lo mío es mío y no te lo doy. El samaritano dice, lo mío es tuyo y te lo comparto. Eso es el cristiano. Y cuando aprendemos eso, nos damos cuenta que Dios nos enriquece. Porque si vos te pones del lado de que está Dios, Dios te va a bendecir. ¿Y de qué lado está Dios? De los pobres, de los necesitados. Así que tenemos que tener un equilibrio en esto. Fíjense el equilibrio que vemos acá en Proverbios, ya estoy terminando, capítulo 30. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Mire, no me des pobreza ni riqueza.
manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que, escuche bien, aquí el escritor dice, no me des mucho porque tengo miedo, Señor, que si me das mucho, me voy a olvidar de vos. Pero no me des tampoco que un día tenga que salir a robar y blasfemar tu nombre. Cuando se escribió el Pacto de Lausana y luego se modificó en el año 80, en una conferencia en la que yo participé, se agregó este párrafo sobre el estilo de vida personal, renunciar al despilfarro, oponernos a la extravagancia en la manera de vivir, en la ropa, en las casas, en los viajes y en los edificios de la iglesia. En un comentario que se hace, vivir más simplemente por el evangelismo y por la justicia, se dice, aceptamos la distinción entre necesidad y lujuria, hobbies creativos y símbolos de estatus, modestia y vanidad, celebración ocasional y rutina normal, y entre el servicio a Dios y la esclavitud de la moda. Se nos pide que seamos sobrios. Se nos pide que no estemos detrás de la moda, de las cosas de este mundo, que cambiemos nuestra manera de pensar. Y en esto referido al dinero, a las propiedades, a la pobreza y a la riqueza, Señor, hazme generoso y que yo pueda estar contento con lo que tengo. Esto te agrada, esto agrada a Dios. Y por último, para cerrar, 1 Juan 3:17, pero si el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, mire qué pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La respuesta ¿cuál es? No mora. Que el Señor nos dé un sano equilibrio, hermanos. Es difícil ser rico. Todo el mundo quiere ser rico. Nosotros somos ricos. Es difícil, porque ya dice el apóstol, la riqueza trae problemas, nos llevan al orgullo, nos llevan a confiar en ellas, en materialismo, nos alejan de Dios y nos alejan de nuestro hermano. Pero no vamos a renegar de ella, vamos a decir, Señor, gracias que me hiciste nacer en esta patria, en este barrio, en esta ciudad, que tengo trabajo. El otro día cuando llevamos a Sebastián, lo llevé yo el viernes a la mañana, lo llevé al sanatorio, y él tiene una buena obra social por su trabajo. No atendieron, tan bien. Y cuando nos pusieron en la habitación, una habitación de hotel, qué bien, qué bueno es tener una obra social. Pero enseguida uno empezó a pensar, me acuerdo una vez que lo llevé a Eliseo, al hospital Vélez Arfield, ay Señor, lo que es la guardia. Está acá Nelson, lo que es la guardia del hospital Vélez Arfield. ¿Qué diferencia entre una cosa y otra? Señor, haceme agradecido, gracias que me diste esa posibilidad, que yo pueda estar contento con lo que tengo y ser generoso para ayudar al que tiene menos que yo. Amén, hermano. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Yo sé que este mensaje es un poco extraño, pero cada tanto tenemos que recordar cuál es el carácter de Dios, el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre es con los pobres. ¿Querés estar cerca del Señor? Sé pobre. Si no materialmente, sé pobre espiritualmente. Humillate delante de la presencia de Dios. Y con las riquezas que el Señor te ha dado. Voy a decir, yo no tengo riqueza. Tenés mucha riqueza. Compartí, bendecí, sé generoso y sé agradecido. Gracias, Señor. No tengo un Mercedes-Benz. No tengo una casa en un country. No tengo una cuenta corriente en la isla, una cuenta en dólares en la isla Caimán.
Pero gracias, Señor, porque ahora voy a ir a mi casa y voy a comer, y tengo abrigo, y tengo ropa. Gracias, Señor, gracias. Que mi gratitud me lleve a ser generoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, gracias porque nos has enriquecido, porque todos los que estamos acá podemos disfrutar de un techo, tener donde dormir esta noche, tener abrigo, tener sustento, tener todo lo que necesitamos y mucho más. Perdónanos, Señor, porque a veces, mirando lo que no tenemos, dejamos de estar contentos con lo que tenemos. La ansiedad viene por la falta de agradecimiento de las cosas que tenemos y no valoramos. Señor, perdónanos. Ayúdanos a apreciar más tus bendiciones. Ayúdanos a apreciar la riqueza que disfrutamos. Pero ayúdanos, Señor, a ser generosos, a no cerrar nuestro corazón, no endurecer nuestro corazón, ni cerrar nuestra mano. Que como iglesia, Señor, seamos conocidos por ser una iglesia que vive como vivió el Señor Jesús, dando todo lo que tiene. Bendecí, Señor, a los hermanos que están trabajando ya, los que van al Hospital Vélez Arfield, los que van a ir a este lugar que señaló Daniel hoy, a Daniel y María Elena en el trabajo de ayudar a los pobres que están en las cárceles, en los hospitales. Señor, ayúdanos a seguir colaborando con los comedores en el interior, a darle agua allí a Colonia Aborigen, a la gente, Señor, que estamos tratando de ayudar ahí en Entre Ríos, Señor. Pero tenemos tantas riquezas. Señor, mostranos dónde podemos ir a llevar tu riqueza, para que no nos quede nada, que no se nos pudra nada en la mano, Señor. Para que cuando lleguemos al cielo nos puedas decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Te di y lo compartiste, eso es lo que quería. En lo mucho te voy a poner. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.